Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la conferencia de hoy. Se me oye bien, ¿no? Eh, bueno, en este seminario de este año del síntoma, ¿no? Retomamos el mismo título del año pasado y la charla de hoy va a cargo de Rosa Navarro, psicoanalista, miembro de la Fundación Europea de Psicoanálisis, miembro de Umbral y también está en el consejo editorial de la revista Trauma. eh, Psicoanalista de largo recorrido que trabaja en Reus. Pues te doy paso. Buenas tardes, psicoanalista de largo recorrido y de carreras a fondo. Entonces, bueno, voy a comenzar porque estoy un poco preocupada porque no lo pude acortar el trabajo y creo que si no va a ser demasiado largo y lo tendré que ir haciendo según cómo vayamos de tiempo. Entonces, yo lo he titulado La paranoia según la mirada de Lacan, puesto que el curso pasado hice la paranoia según la mirada de Freud, ¿vale? Bueno, todos sabemos que Lacan en su seminario 3 trabajó la psicosis, pero ya mucho antes ya se había originado un especial interés de Lacan por la paranoia. Que es justamente el trabajo de su tesis doctoral. Y es un interés sobre la paranoia que la ha mantenido a lo largo de los años casi como una referencia constante. Antes de entrar en el tema, quiero agradecer y deciros un libro de un psicoanalista francés, Louis Itzkovich, miembro de los foros del campo lacaniano y de su escuela, titulado, lo traduzco porque creo que no tiene traducción, y yo bueno, está en francés, pero lo traduzco, Los paranoicos y el psicoanálisis. Y me parece que lo nombro porque es un libro de un inestimable valor como guía evolutiva sobre la paranoia. Bueno, dicho esto, la tesis de Lacan como psiquiatra se llamó o se llama de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Yo, releyendo su tesis, me he dado cuenta de la suerte que tuvo Lacan, y por supuesto también nosotros, del encuentro en su práctica como psiquiatra con la paciente que él ha elegido como caso para su tesis, a la que llama Aimé y de la que vamos a hablar después. Y espero que coincidan con que esta paciente fue un encuentro afortunado para Lacan y poder trabajar la cuestión de la paranoia. Digamos que dentro de la psiquiatría, en el momento de la tesis, que fue sobre 1932, la especificidad de la paranoia varía según los psiquiatras que precedieron a Lacan. En cambio, para Lacan psiquiatra, se trata de considerar la paranoia a partir sobre todo de la creencia del paranoico en su propia idea, lo que luego llamará convicción, ¿vale? La convicción del paranoico. O convicción delirante, si hay un delirio que lo acompañe, normalmente siempre. Y Lacan hace más hincapié en esta cuestión de lo delirante y de la convicción que de las alucinaciones, que es donde se ponía el punto por los psiquiatras anteriores. Por lo tanto, lo que dijo del diagnóstico es que era un delirio crónico, lo que habían dicho los psiquiatras era que era un delirio crónico alucinatorio. Y Lacan va a decir que es un delirio, efectivamente interpretativo, ya veremos más tarde, pero que lo que él persigue en su tesis es el momento de la psicogénesis del delirio, es decir, el momento inicial y original del delirio. Ya vemos que en este sentido Lacan busca la causa del desencadenamiento de la paranoia y del delirio. Uno de los temas de Lacan que atraviesa toda su obra, la cuestión de la causa, ¿vale? Bien, en su tesis, cuando habla de personalidad, este término, de alguna manera aboga con este término por relativizar la cuestión constitucional de la época, de los psiquiatras de la época. La cuestión constitucional sería, ¿se nace paranoico o
se hace paranoico uno, para entendernos, ¿no? Pero lo constitucional se nace paranoico. Y Lacan, con el término personalidad, incluye el desarrollo biográfico, la concepción de sí mismo, la tensión de las relaciones sociales caracterizadas por dos extremos, el ideal subjetivo del yo y el juicio social del otro. Es decir, Lacan privilegia en su tesis la relación entre el individuo y su mundo, la relación del paranoico al otro, que es una relación que excluye la diferencia. Si no es igual a mí, entonces el otro está contra mí. Y yo diría que ya aquí uno, con estas cosas, puede pensar un poquito cómo ya estar marcando esta cuestión del sujeto determinado por el discurso del otro, ¿no? Hay una cuestión que aquí que ya está, ¿no? En esta cosa de lo social, del grupo social, y también de la cuestión del sujeto y la estructura del sujeto en función del lenguaje, que ya lo vamos a ir viendo. Lo que Lacan puntúa en su tesis como psiquiatra es el arranque o el impulso delirante, los momentos fecundos que dan cuenta de momentos de ruptura, los accidentes que puntúan la enfermedad, las experiencias de relación al otro, al semejante. Son las cosas que a él va puntuando y retoma. Con el caso M, subraya la incidencia de las experiencias vividas en la formación de una psicosis, para tratar de esclarecer la experiencia subjetiva determinante de la psicosis y que causa el delirio. E introduce también la noción de conflicto en la paranoia, condicionado por el papel del complejo fraterno, de la cuestión de la que hablaré un poco más tarde con el caso M, ¿vale? Pero ya vemos cómo él hace un recorrido totalmente diferenciado de todo el recorrido que hacen diagnóstico de la paranoia los psiquiatras de la época. Algunos maestros de Lacan. Y Lacan, por supuesto, apuesta por la estructura, como ha hecho durante todo el tiempo. No por el comportamiento, no por la conducta, por la estructura, en el sentido de que la estructura es lo que constituye siempre un punto constante, ¿vale? En la evolución de la enfermedad. De acuerdo, bueno, se interesa también, sobre todo, por las experiencias iniciales del desencadenamiento de la paranoia. Y así, por esto, dice que la cuestión interpretativa del sujeto paranoico procede de una percepción en su relación con el otro y en su relación con un grupo social determinado, de la percepción que el sujeto paranoico tiene en relación a ese otro, ¿vale? Y esto, según esta interpretación, ¿cómo lo sabe Lacan? Porque el signo de esta interpretación es siempre una interpretación delirante, digamos, del sujeto en relación a ese otro y al entorno. Lacan tomará unos años más tarde, del año de la tesis, unos años más tarde, dos términos freudianos que son la Bejahung, perdón por la pronunciación en alemán, pero bueno, y que es la afirmación, y la Verwerfung, que es la exclusión, que son dos términos que toma como condiciones de la entrada del sujeto en el orden simbólico. Para el primero, la afirmación permite entrar en el orden simbólico, o de estar excluido de ese orden simbólico con la exclusión, ¿vale? Y más tarde, posteriormente, utilizará el término de forclusión a partir de ese seminario 3 sobre la psicosis. Y añade que lo que queda excluido es la amenaza de castración y que debido a esto esta cuestión depende, tanto la afirmación como la exclusión, depende de la responsabilidad del sujeto. La paranoia estará en relación a la exclusión de un significante, tomamos de nuevo lo de exclusión, de un significante primordial.
Y después de la formalización de la metáfora paterna, que hará Lacan, y quizás podría decir aquí, me parece, una cosita para que nos quede como referencia. Con la metáfora paterna, Lacan establece la función fálica como centro de gravedad del Edipo. Es decir, si la metáfora paterna se realiza, la función fálica entra al juego, el sujeto es deseante en relación a esa función fálica. Y si fracasa, no está esta cuestión de la función fálica, no está para el sujeto que no ha podido realizar la metáfora paterna. Entonces, esto es algo con lo que va a trabajar Lacan casi en poco tiempo ya. Después de la formalización de la metáfora paterna, será la forclusión del significante, que es el nombre del padre, significante del nombre del padre en el lugar del otro. El fracaso, pues, de la metáfora paterna es la condición de la psicosis. Y, por lo tanto, cuando esto fracasa, lo que vamos a ver es siempre la modalidad de una relación problemática a dos, que no admite la intervención de un tercero. En este caso sería el padre, su función de padre, y que funciona como regulador y separador, condición del acceso del sujeto al deseo. Por lo tanto, estamos hablando de una función del padre y de un significante, ¿no? El de la metáfora o el significante nombre del padre. Es decir, digo esto para ver claro que esta cuestión no tiene nada que ver con la necesidad del padre de la realidad. No es esto. El padre de la realidad no, está fuera. Es la función de ese padre puesta a este nivel de los significantes y que orientarán el deseo del sujeto. Es para que no haya confusión con esta cuestión del padre de la realidad cuando hablamos de la metáfora paterna y del nombre del padre. No, no tiene nada que ver. El deseo encuentra su soporte en la ley del incesto. Lo propio de la función del padre es que no se limita a la prohibición del incesto, sino que posibilita la entrada del sujeto a esa posición deseante. Ahora bien, como dice Lacan, antes de la confrontación al padre, el sujeto debe acceder a la simbolización del deseo de la madre. Y para ello debe pasar por la experiencia de una falta, por el desengaño respecto a esa omnipotencia de ese otro primordial. Por lo tanto, el sujeto tendrá que acceder al significante que nombra el deseo de la madre. Esta operación de simbolización requiere que la madre le dé un lugar a la palabra del padre y su autoridad. Y de esta manera es como se instaura esa instancia tercera que promueve la ley, lo que implica la relación del sujeto a la castración, la cual exige reconocer esa castración que la ley siempre viene del otro, con mayúscula. Digamos, el tirano indicará una posición de un padre fuera de la castración, puesto que el tirano no es padre de la ley ni lo será porque rechaza someterse a cualquier ley. Somete con su ley a los otros, pero rechaza someterse a cualquier ley. Leyendo la tesis doctoral de Lacan, uno lo que percibe es la seriedad y el rigor del enorme trabajo y dedicación que hay en ella. Enumero. Da cuenta del concepto de personalidad, sostiene una crítica de las posiciones de las escuelas de la psicología científica, afirma la posición de su definición respecto a dichas escuelas y lo argumenta. Pone en valor las investigaciones psicógenas frente a lo caracterológico y lo constitucionalista. Digamos que es un innovador. Y lo va a ir fundamentando esta cuestión de que es un innovador con cómo presenta el trabajo clínico, el caso clínico de Mee, que él llama que es una paranoia de autocastigo.
A ver. Años más tarde, Lacan, en sus conferencias y charlas en universidades norteamericanas, del 75 es esto, él mismo dice respecto a su tesis que era un ingenuo, al pensar que la personalidad era fácil de captar. Ahora no la titularía igual, ya que no cree que la psicosis tenga nada que ver con ella, con la personalidad. Y añade, la psicosis es un intento de rigor. En este sentido diría que yo soy psicótico. Soy psicótico por la sola razón de que siempre he tratado de ser riguroso. Y justamente eso es lo que él muestra en su tesis, su rigor para seguir lo que él se propone y toma, ¿no? Y Lacan nos dice además que elige este caso de una psicosis paranoica porque le parecía ejemplar, dado que la paciente tenía escritos, poemas y numerosas cartas ultrajantes para otras personas, es decir, como dice Lacan, que ella ya por estos escritos ya uno ve que era erotómana, añadiendo que la erotomanía implica la elección de una persona célebre y la idea de que esta persona no está concernida nada más que por el sujeto erotómano mismo. Es la primera definición que él da en su tesis sobre esta cuestión de la erotomanía. Vamos a comenzar en el caso M con el relato del suceso acaecido, cuyo destino será el encuentro con Lacan. M está en el umbral de la entrada del teatro para los artistas cuando llega la actriz, que es su perseguidora, digamos. Cuando llega la actriz, entonces M le pregunta si ella es el nombre de la actriz. Y la actriz lo confirma. Y cuando se disponía la actriz a seguir, M saca una navaja del bolso y con el brazo en alto le asesta un navajazo, que la actriz para con la mano, con lo que sus tendones quedan seccionados. M no da ninguna explicación y solo hablará más tarde con el comisario. Lacan señala del informe que se le hizo, el que le hizo el comisario, la incoherencia de las respuestas en las que acusaba a la actriz de que la calumniaba, amenazaba y provocaba, contando además con la colaboración esta actriz de un prestigioso académico y escritor del que decía que en algunos pasajes, M decía que este escritor en algunos pasajes de sus libros revelaba detalles de la vida privada de M. Después de 2 meses de prisión, porque la mandan a prisión efectivamente, es internada en la clínica Santan, que es donde tiene este feliz encuentro con Lacan que nos ofrece su caso M. Y entra diagnosticada de delirio sistemático de persecución con interpretaciones y tendencias megalomaníacas y sustrato de base erotomaníaca. M tiene 38 años, de familia campesina, con 6 hijos, 3 mujeres y 3 varones. Trabaja en la administración de una compañía ferroviaria sin problemas en el trabajo y está casada con un empleado de la misma compañía. Tiene un hijo. Desde hace 6 meses trabaja y vive en París. Su marido y su hijo siguen viviendo en la ciudad de Provincias. Fue ella la que pidió el traslado a la capital. En su historia se recoge que 6 años y medio antes fue ingresada a petición de los familiares por trastornos mentales. En su informe de ingreso, en esta casa de salud privada, consta que desde hace un año las personas en la calle, dice ella, decía M, le dirigían injurias groseras, la acusaban de viciosa y todos comentan su conducta depravada. Diagnosticada entonces de ideas delirantes en ese momento, de persecución, interpretaciones, alucinaciones, exaltación. Voy a leeros 2 frases de las que aparecen transcritas en su ingreso ya en Santan, en la tesis de Lacan.
Una de las frases tiene varias frases, he cogido dos. No piensen que envidio a las mujeres que no dan que hablar, a las princesas que no se han encontrado con la cobardía en calzones y que no saben lo que es la afrenta. Y retomo, y sobre todo voy a señalar esta frase que dice: muchas veces me juzgan por otra de la que soy. Y subrayo esta frase porque esto nos recuerda el sustrato paranoico de la constitución del yo. Nuestro yo se constituye con ese sustrato paranoico, que es la identificación al otro, al semejante. Es una alienación. La alienación en el sentido de que el yo se constituye en relación a un otro, no a sí mismo, a un otro. El yo es un otro, o ese otro soy yo. Serían las dos frases que podemos utilizar para dar cuenta de esta constitución del yo. Sustrato paranoico, que por eso es tan fácil en general para todos tener, ¿no?, algo de paranoicos en ese sentido, sin que sea una estructura clínica, por supuesto. Y esto es así porque la imagen total del espejo, la cuestión especular, que tendrá que ver con lo imaginario del paranoico también, la imagen total del espejo se constituye anticipadamente en esa imagen del otro, en la imagen que uno está viendo en el espejo. Y esa imagen que uno ve del otro en el espejo es la imagen del semejante que aparece como completa. Y con la completa, no desintegrada ni, ¿no? Y con la que uno, el yo, se anticipa y ve su propia imagen completa, la de ese otro. Fijado entonces así el yo a una imagen que lo cautiva. Y esto es nuestro imaginario. Un imaginario siempre captado por esas imágenes que te devuelven a ti mismo, tu ideal, una imagen completa, cautivante. Lacan, en su texto Conferencias y charlas en universidades norteamericanas, añade en referencia a Aimé que una persona que sabía siempre tan bien lo que hacía, porque vas viendo los escritos y lo que dice, y efectivamente, tiene razón, sabía lo que hacía, sabía también a qué le llevaría eso. Y es un hecho además comprobado que una vez que entra en prisión, se calmó. Y el Lacan psicótico o riguroso piensa que era justo esto lo que ella había buscado con su acto agresivo. Esta es la finalidad de su acto agresivo. Y de ahí que él pusiera el nombre de paranoia de autocastigo. Para Lacan no se trata de un pasaje al acto, sino de un acto como una solución que ella misma ha realizado su propio castigo, o se ha hecho culpable de ese castigo ante la ley. Luego ya explicaré, bueno, os puedo decir que un acto es esa acción especial que el sujeto hace a partir de la cual después hay un cambio. Ya nunca será siempre habrá un antes y un después de ese acto, que supone un cambio para el sujeto. Y en este sentido es que lo plantea Lacan, ¿no? También señala que la cristalización hostil en Aimé la sitúa luego de dar a luz a una niña que nace muerta. Ella hace responsable de ello, por ejemplo, a una amiga y la hace responsable porque la telefoneó después del parto para preguntarle qué tal, cómo había ido. Y esto a Aimé le parece muy extraño. Y ahí empieza un delirio de interpretación con respecto a esta amiga, una amiga que es bastante líder a nivel social del grupo, ¿vale? Del grupo social con el que se relaciona. Lo digo esto porque vamos a ver que estas son los caracteres o las características o los rasgos de las perseguidoras femeninas para Aimé. O sea, todas sus perseguidoras eran mujeres con un valor representativo, actrices, mujeres del mundo, mujeres de letras que gozan de libertad y de poder social. Son exactamente lo que Aimé misma sueña con llegar a ser. Ella escribe, ella quiere ser novelista, ella quiere publicar,
quiere ser famosa, etc. Ya vamos a ver que el desarrollo va increciendo, ¿no? Digamos que la misma imagen que representa su ideal es también el objeto de su odio. Y aquí Lacan hace un señalamiento que me parece importante, que hay que diferenciar que la agresión de Aimé no es una agresión pasional, porque para Aimé el objeto agredido, la actriz, solo tiene un valor de representación, simbólico si uno quiere, ¿no? El símbolo de una mujer tal, como hemos dicho. Mientras que si hubiera sido una agresión pasional, la agresión pasional, cuando agrede al objeto, es el objeto único de su odio y de su amor. No es una representación, no es un símbolo de nada, es el objeto al que odia y al que ama, en un delirio pasional cuando agrede, ¿vale? De su segundo embarazo, de Aimé, nacerá un niño. Y indudablemente se entrega a él, a su cuidado, y en este tiempo se torna cada vez más interpretante después de tener al niño. Todos amenazan a su hijo. De una hermana dice que trama quitárselo. Ya veremos que esta trama entra en la cuestión del complejo fraterno para Aimé. Y es en ese momento cuando la familia le interna en ese asilo privado que dijimos antes, del primer internamiento, del cual, efectivamente, como dice Lacan en su tesis, no sale curada. Y Aimé, cuando le dan el alta aquí, cuando sale de la casa de salud esta, no vuelve, recupera su trabajo, pero no en el mismo lugar, porque ella misma pide que la trasladen a París. Y lo pide porque lo que quiere es saber quiénes son sus enemigos. Ese es el objeto para pedir el traslado a la ciudad. Y es 6 años antes de su acto agresivo, ya en París, cuando se va construyendo y evolucionando el delirio que precederá a ese acto de agresión. Indudablemente, todas las interpretaciones que hace, como la actriz, por ejemplo, es famosa, pues es a la vez de lo que publican los periódicos, de lo que leen los carteles, de lo que dicen de ella en las revistas. Bueno, a partir de todo ese material es que ella hace su delirio interpretante, ¿no? Por ejemplo, puede leer algo de esto y dice que un día, por ejemplo, leyó que su hijo iba a ser asesinado porque su madre era una inmoral. Ya está interpretando, ya está en su interpretación. Cualquier mención a la actriz la agita. Lo curioso es que esta actriz, que es la perseguidora, incluye un perseguidor que es un hombre, que también es un hombre famoso, novelista, académico, que ha publicado libros. Lacan en algún momento se pregunta qué hace junto a la actriz este hombre, ¿no? Y en un momento pensó si era también en un principio un delirio etomaníaco con respecto a este hombre, aunque luego añade que en realidad ambos, la actriz y el hombre, han sido más o menos siempre en una relación muy ambivalente de Aimé con uno y con otro. Indudablemente lo erotomaníaco está en que también el hombre es famoso, es un escritor, ha publicado libros, es un académico, se habla de él. Y Aimé indudablemente entra a interpretar en su contra, porque el hombre en sus libros publica cosas de ella, la degrada, ¿no? La acusa. Bueno. Incluso lo que vamos a ver es cómo, cuando no es este hombre, tanto en las perseguidoras mujeres como en las perseguidores hombres, siempre hay dobles que serán sustitutos. Cuando no sea este, será un periodista, o los periodistas que publican en sus artículos cosas degradantes sobre ella, ¿no? O las mujeres, cuando llega la actriz, pero antes era la amiga, después fue otra escritora. Bueno, siempre son dobles
pero con esta característica de famosos, ¿no? Digamos, de prestigio, ¿no? Y en la línea siempre del arte, de artistas, ¿no? Hay un momento que ella, cuando está en Santán, dice, y lo he apuntado, que se veía, durante un corto periodo de tiempo, se veía obligada a ir hacia los hombres cuando salía a la calle. Los detenía al azar y les decía cosas con entusiasmo. Y confiesa que en ese momento, o dice, confiesa, que estaba muy interesada en saber los pensamientos de los hombres. Y en la medida en que esto va avanzando, se precisa o se especifica la erotomanía de Aimé hacia un personaje real, el príncipe de Gales, que lo introduce en su delirio como un protector poderoso. Escribe un diario con poemas de amor a él dirigidos. Su cuarto de hotel, ahí en París, está tapizado de retratos del príncipe de Gales. Colecciona recortes de su vida y sus viajes. Le escribía sonetos y cartas cada semana. Así, en una de ellas, a propósito de un viaje a América del Sur del príncipe, le instaba a cuidarse de las trampas de uno de los redactores, periodistas que le acompañaban, ya que daba consignas a los revolucionarios con palabras entrecursivas. Estas cartas y poemas que enviaba al príncipe, todo esto, lo enviaba sin firmar, no los firmaba. Pero ya ve, como dice Lacan, es un tipo de erotomanía donde se acentúa con el príncipe de Gales un idealismo apasionado, ¿no? Bueno, y aquí también comienza al mismo tiempo, en este momento, su empuje a querer que la publiquen, que cada vez va en aumento, ¿vale? Por ejemplo, asedia a un periodista y a la oficina para que le publicara algunos escritos de ella donde exponía sus agravios contra una novelista famosa, una escritora famosa en ese momento. Y 5 meses antes de su acto agresivo, de su atentado, se presenta en la oficina de una editorial a la que había enviado su manuscrito, porque ya tenía 2 novelas escritas, y al saber por una empleada que su manuscrito no había sido aceptado por la editorial, se le echa al cuello agrediéndola. Su último recurso respecto a su deseo de publicación es su benefactor, el príncipe. Así que durante estos 5 meses que quedan hasta su acto, ¿vale?, agresivo, le envía cartas cada día, pero esta vez ya firmadas por ella, cartas firmadas y 2 novelas encuadernadas que le hace dedicadas al príncipe y que le serán efectivamente devueltas con el mensaje protocolario real de rigor, ¿vale? No sé, el enunciado no lo tengo, pero era lo que se envía a todos cuando no se acepta el regalo, ¿vale? Y le son devueltas con este mensaje, justamente que está fechado la víspera del atentado de M. A ella esto le llega ya cuando estaba en la cárcel. Este rechazo de su publicación le llega cuando estaba en la cárcel. Al mismo tiempo, en estos últimos meses, los conflictos con los familiares se hacen cada vez más alarmantes. Las escenas de agitación y violencia son continuas. No se despega del hijo atormentada por un posible atentado contra él. Es decir, cada vez más trastornada hasta llegar al acto. Algo bien curioso es que, lo apunto porque a mí me ha llamado mucho la atención, es que en su trabajo sus jefes la definían y la definen como una gran profesional sin fallo ninguno, muy efectiva y productiva, que nunca causaba conflictos. Y para más Inri, al día siguiente del atentado, llegó a la oficina
su trabajo una carta donde se le notificaba un ascenso. Sí, un ascenso de categoría en la administración de la compañía ferroviaria. Lo digo porque es curioso, ¿no? Veamos. A ver, me salto algo porque si no me parece que va a ser... Bueno, que en la paranoia lo que tenemos que tener... va a ir de tiempo. Que en la paranoia lo que predomina es lo imaginario. Y que este imaginario es una compensación. La compensación que trata de hacer el paranoico es siempre una compensación imaginaria para suplir el fallo del significante que nunca entró, el del vacío producido por ese fallo de que no hubo significante que tomarse, ¿no? El hecho de que lo que se produce cuando solo funciona lo imaginario es que se da una metonimia constante imaginaria sin límite. Es como ¿no? una cosa que va al infinito porque no tiene límite. Y el único límite que puede poner el paranoico es una metáfora delirante. No ha podido hacer la metáfora paterna, pero puede hacer una metáfora delirante que funcione con una significación fálica, que siempre la significación fálica viene a poner un límite a esta cosa sin límite, que va al infinito del imaginario, ¿vale? El deseo, ser un sujeto deseante, pone el límite a este deslizamiento y a esta deriva imaginaria siempre. La erotomanía, en el caso M, la podemos localizar en dos vertientes. Desde el punto de vista del objeto heterosexual, con los hombres, que se inicia bajo una forma persecutoria y siempre es hacia un hombre culto, de letras, escritor, luego otros hombres de iguales características, que son los dobles, ¿no? Que sustituyen al anterior. Digamos que la identificación del partener a un personaje famoso es el rasgo más importante de la erotomanía de M, ¿no? Y Lacan en un momento señala que respecto a la cuestión del amor en la psicosis, que lo que hay que tener en cuenta es la función del amor que cumple para o sea, la función que el amor cumple para el sujeto psicótico o paranoico. Esto es cuidadoso, por eso, según la función, un delirio puede funcionar como una solución o como poner límite a esa deriva del imaginario, ¿no? O una metáfora delirante. Y dice, lo que sabemos de Me ante el otro del amor es que su vida amorosa explicita la ausencia de satisfacción fálica y de deseo. Por ejemplo, Me había dicho, y lo subraya, si yo no me caso con el hombre con el que se casó, cualquier otra lo hará. O sea que me caso yo porque si no cualquier otra lo hará. Sin deseo, ¿no? Subrayado por Lacan. En algún momento dice que en la paranoia el deseo está congelado. No me acuerdo dónde, pero me parece que habla de un deseo congelado, ¿no? En el sentido este del amor, ¿no? Lo que sí tenemos, donde podríamos colocar algo del amor, de una función del amor, son las ensoñaciones amorosas de Me que siempre han girado en torno a ser escritora, novelista y poeta, son la fantasía amorosa, ¿no? Uno puede fantasear que se encuentra el amado, pero ella fantasea con esto, ¿no? De ser, ¿no? Escritora, novelista, y efectivamente elige al príncipe. Y es un amor platónico para M, el príncipe. Realmente es un amor platónico. Y así lo dice también Lacan, ¿no? Por eso le manda sus poemas, su novela, ¿no? Por eso tiene siempre enviándole cada día las cartas. Un amor platónico.
digamos, que encuentra un rey para la poeta que ella es, ¿no? Esta cuestión erotomaníaca, ¿no? Y megalomaníaca también, en un sentido de base, encuentra un rey para la poeta que ella es, un hombre que ella habría querido ser si ella hubiera sido hombre. El último recurso ante su fracaso de publicar es esa erotomanía, es ese amor por el príncipe, que le permite de alguna manera bloquear el acceso a un goce desbordado. Y esta es lo que dice Lacan, que es la función del amor en el caso M, frenar el goce desbocado. ¿Vale? Uno ya ve el desboque del goce cuando se da cuenta de ese acto, ¿no? Agresivo de M. Y porque hay parte de ese empuje que se deriva, de ese empuje erotomaníaco que se deriva a este querer ser publicada, escribir y que le publiquen lo que escribe. Hay otra cuestión que Lacan, en un artículo que tiene que se llama Motivos del crimen paranoico, el crimen de las hermanas Papin, que en este artículo recuerda la cuestión que Freud plantea de la sexualidad infantil, en que hay un momento que se opera un cambio y de la hostilidad primitiva entre los hermanos se produce una inversión a la hostilidad, de la hostilidad al deseo, ¿vale? En un momento determinado, en esa evolución de la sexualidad infantil. Y es esto a lo que llama el complejo fraterno en la paranoia. Lo dice Freud y lo toma también Lacan. Por ejemplo, en el caso M, la ambivalencia respecto a su hermana mayor dirige su comportamiento autopunitivo. Si en su delirio transfiere sobre otras mujeres sucesivas las acusaciones de su odio amoroso, es para liberarse de esa fijación primera a esa hermana. Esfuerzo vano, pues cada una de sus perseguidoras no será más que la imagen narcisista de esta hermana, ¿no? La misma. El acto agresivo puede ser una solución. Es la solución de M que pasa por ese acto como invención de una autopunición. Y efectivamente este acto hace que el delirio se desvanece porque el acto se ha cumplido, ¿no? Sería la finalidad del acto. Bien. En cambio, en el caso, esto lo traigo porque en cambio en el caso de las hermanas Papin, lo que va a mostrar Lacan es que es el pasaje al acto como solución, ¿vale? De la cuestión de las hermanas. No sabía si traer la cuestión de las hermanas, pero me parece tan atrayente, vamos a decirlo así, que la traigo. Las hermanas, Christine y Lea Papin, de 28 y 21 años, son sirvientas en la casa de una familia burguesa. El padre abogado, la mujer y la hija. A la falta de simpatía de los señores está, como en espejo casi, la indiferencia de las criadas. Como dice Lacan, de un grupo al otro no se hablaban. Había un silencio, seguramente no vacío, pero oscuro a los ojos por lo menos de los actores, los señores y las criadas. Y esta oscuridad del silencio, este silencio oscuro, esta oscuridad se hace real debido a una torpeza de las sirvientas, que se produce un apagón eléctrico en la casa. Como en otras ocasiones, la madre y la hija muestran su genio y su mal humor. Rápidamente se dispara el drama a un paroxismo de furor y las hermanas, al unísono, sin decirse nada, agarran cada una a una adversaria, arrancándole los ojos de las órbitas y luego, con lo que encuentran a mano, martillo, cuchillo, utensilios de estaño, se ensañan sobre el cuerpo de sus víctimas, les aplastan la cara y, descubriendo su sexo, cortan profundamente los muslos y las nalgas de una para contaminar con esta sangre las de la otra.
Luego lavan los instrumentos, se purifican ellas mismas aseándose y se acuestan, lo que parece señalar ese tono de sobriedad y de vaciado de toda emoción que les sobreviene después de esta orgía sangrienta. Es un furor realmente increíble. Al juez no le darán ningún motivo comprensible del acto que ambas hermanas hicieron, ¿no? Y la única preocupación que tenían era por compartir la responsabilidad del crimen, porque indudablemente fueron juzgadas. No hay antecedentes, no hay muchos antecedentes de estas hermanas. Solamente una vez un comisario había atestiguado que las había tenido, había hablado con ellas y que pensaba que se sentían perseguidas, pero todo muy difuso, ¿vale? Y lo único que es destacable de la relación, o sea, de las hermanas como antecedentes, es ese singular apego que se tenían la una a la otra. Los días libres los pasaban juntas en su cuarto. En lo familiar tenían un padre alcohólico brutal de que se cree que había violado a una de sus hijas y que abandonaron juntas precozmente su educación. Después de 5 días en prisión, Christine, aislada de su hermana, hace una crisis de agitación violenta. Poco después, en otra crisis, se intenta arrancar los ojos hiriéndose. Requiere camisa de fuerza. Realiza exhibiciones eróticas. Luego siguen síntomas de melancolía y depresión. Rechaza los alimentos, autoacusaciones y actos expiatorios. Ambas hermanas son condenadas y Christine, en el momento del veredicto de su condena, que ella piensa que serán castigadas a muerte, que les cortarán la cabeza, se arrodilla en acto de contrición. A estas alturas del juicio, los psiquiatras estaban convencidos de la irresponsabilidad de las asesinas. De todas maneras, fueron condenadas igual. Lo que sí aparece es ese acto de punición y el gran sentimiento de culpabilidad al ponerse de rodillas en acto de contrición de Christine, ¿vale? En ese momento, no en el acto, sino ya pasado, ya en prisión. Lacan dice que las hermanas Papin son verdaderas almas siamesas que forman un mundo para siempre cerrado y con los únicos medios de su islote deben resolver su enigma. El enigma humano del sexo, ese islote de dos pegadas, siamesas. El enigma humano del sexo, el enigma del falo y de la castración femenina. En un momento Cristina había manifestado, ya estando ahí en prisión, su creencia de que en otra vida ella debería ser el marido de su hermana. Y Lacan dice, cosa que nos da idea del largo camino de tortura que ha debido recorrer esta mujer antes de que la experiencia desesperada del crimen la desgarre de ese otro sí misma, la siamesa, ¿vale? A ver, digamos, en la tarde fatídica del pasaje alto de las hermanas, en la ansiedad de un castigo inminente, las hermanas mezclan con la imagen de sus amas el espejismo de su maldad. El grupo de las amas deviene el reflejo del sentimiento más íntimo de las asesinas, ese furor, esa maldad, ese furor imparable, que son un otro que ha devenido un otro sí mismo, en espejo, de nuevo. Y Lacan añade, es su curiosidad o la curiosidad sacrílega, la que en general todo ser humano tenemos, como curiosidad sacrílega, pero lo que las anima cuando desgarran a sus víctimas, cuando acechan en sus heridas abiertas lo que Christine más tarde llama en su inocencia el misterio de la vida. Eso es lo que buscan. Descubrir
el misterio de la vida. Muy loco, pero así es. Bien. Vamos ahora a... Me interesa, a ver, tomar... Yo he puesto, si marcamos una línea de progresión, que siempre será lógica, por supuesto, como lo estoy planteando, desde un extremo que sería el goce hasta el otro extremo que es el deseo, podríamos enunciar que más el sujeto es atravesado por el significante, más se aleja del goce y se aproxima al deseo, ¿vale? Y se acerca al deseo. Por lo tanto, el sujeto del goce indica el polo donde el significante está en defecto, falla, está en defecto, no está. Y entre el punto de partida del goce y el de llegada del deseo está la angustia. La angustia que tendrá que ver con el pasaje al acto, por ejemplo, en el caso de las hermanas, y con el acting out, ¿vale? Y por lo tanto, el deseo es siempre correlativo a una falta, ¿no? Y el goce lo es a un fallo, a una carencia. Esa sería la diferencia, ¿no? En el goce no hay significante, está carente y no hay límite. Y mientras que en el deseo lo que sustenta el deseo es esa falta, estar en falta. Digamos, y Lacan lo dice así, es la diferencia entre la falta simbólica en la neurosis y la carencia real en la psicosis, ¿no? Es lo que los diferencia. Y para decir algo sobre el pasaje al acto y el acting out, diré que son dos respuestas de goce al deseo del otro. Y lo hace cuando el sujeto no dispone del recurso del deseo y trata de evitar la angustia, ya que la aparición de la angustia está ligada siempre al deseo del otro. Ante la imposibilidad del sujeto de responder a ese deseo, la angustia surge. Y la diferencia sería que el pasaje al acto es cuando el sujeto se precipita fuera de escena. Y hemos de pensar que la escena, como lo planteaba Freud, la otra escena, está determinada por los significantes que el sujeto toma prestados del otro y que delimitan su existencia, ¿vale? Construyen su historia, es la propia historia del sujeto que se construye con estos significantes. La manera de estar en esa escena, en el mundo en el que el sujeto vive. Y esta precipitación fuera de escena realiza la exclusión, una exclusión, la del pasaje al acto, al precipitarse fuera de la escena, irreversible, no tiene vuelta. Esa exclusión es irreversible. En el momento de precipitación, de dejarse caer, como decía Freud en el caso de la joven homosexual, ¿no? Niederkommen, me parece que era la palabra en alemán, en ese momento de dejarse caer se desprende de la cadena significante y al salir de ella el sujeto queda identificado al objeto que cae. Esto es lo que decía Lacan sobre el pasaje al acto. La otra forma de responder al otro, que no implica ni el deseo ni la angustia, es el acting out. Es una salida de escena, pero con posibilidad de retorno, de volver. La salida de la escena simbólica no es irreversible. Si es simbólica, no es irreversible. Y el acting out supone la destitución del otro, digamos, es la denuncia del sujeto, destituyendo al otro, porque de alguna manera es el modo que tiene con el acting out de probar que ese otro no ha estado a la altura, ¿vale? Es una llamada de atención, de denuncia a que ese otro no estuvo a la altura. Por lo tanto, el acting out es correlativo a una caída transitoria del otro. Hay un acting out, hay en el acting out una verdad que se muestra susceptible de reintegrar la escena del sujeto. Por eso la hace, para reintegrar de nuevo la propia escena del sujeto, ¿no? O sea, es una solución en este sentido también para el sujeto. Y a modo de conclusión diré tres cositas que me parece que es importante que nos puedan quedar, que es la función del delirio es poner límite al goce, a la pulsión.
que es el nombre del goce, ya que el delirio no deja de ser una movilización de significantes. Ya hemos visto en el caso de Met toda su interpretación, todos los significantes que ella mueve, ¿no? En relación a sus perseguidoras, a ella misma. El delirio, como no deja de ser una movilización de significantes, puede funcionar en este sentido para poner límite al goce. Es decir, introduce un límite, que el goce que era la función que nos dice Lacan en el caso de Met, con su acto. Y luego otra cosa, la paranoia es siempre un pegoteo imaginario, no sale de lo imaginario y es una cosa que no tiene fin, sin límite, y que es como una deriva, no tienes de dónde agarrarte, ¿no? El paranoico no tiene, a no ser que sea el delirio, a la interpretación, a la persecución, etc. Y mira, aquí era lo que decía, la paranoia, además de un pegoteo imaginario, se trata de un asunto de congelación del deseo. ¿Os acordáis que había dicho que en algún lado había planteado eso? El deseo no funciona, hay una congelación del deseo. Y a falta del recurso simbólico, la mirada del otro toma para el paranoico el estatuto de una voz que deviene un significante en lo real, típico de la psicosis, ¿vale? El retorno en lo real, ya sabéis que lo que queda excluido de lo simbólico retorna desde lo real. Era la frase de Lacan. El retorno en lo real es cuando un significante, un único significante, se instala como el representante del sujeto. Le da un nombre al sujeto. La única posibilidad que tiene el psicótico es encontrar ese significante uno que le representa a él. Ninguno de los neuróticos estamos representados por un significante, no. Un significante representa al sujeto para otro significante. Estamos entre dos significantes y somos representados, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y en cambio el psicótico es encontrar ese significante que te representa, el único, y que te da de alguna manera un lugar en el mundo, ¿vale? Bueno, esto es todo. Y es mucho, ¿eh? Y había mucho más, ¿eh? Que me Pues saltó. sí. Bueno, turno de palabras, si alguien quiere comentar desde casa online y aquí presencial. A mí me gustaría preguntarte, bueno, o a lo mejor que me explicaras un poco más esto de la convicción, ¿no? Que decías al inicio. Esto que decía Lacan, que lo importante es lo que señalaba al principio en su tesis doctoral, es que en el paranoico lo importante es la creencia que el mismo paranoico tiene en su propia idea, en su idea. Y por eso llega a ser una convicción delirante. Empieza el delirio y eso es convicción delirante. Sería una Él certeza, me odia. ¿Sería una certeza para el paranoico? Sí, Sí. Sí. Delirante, sí. pero una certeza. Esa es la convicción, ¿no? Es que no se puede, es inquebrantable, es intocable esa convicción. Y el paranoico tiene una convicción que no hay manera de deshacerla, ¿vale? En ese sentido, tal como lo planteaba, que era el principio de su tesis, lo plantea como algo que él toma en principio ya rápidamente y dice que no hay que soltar eso. Si alguien quiere comentar desde casa, puede abrir el audio, el micro. Yo tengo que decir que a mí me ha impresionado esta vez, porque el caso M es el caso M y tiene toda esta cuestión artística y todo, y lo que ella expresa, es como, ¿no? Pero lo de las hermanas papá, realmente ya lo había leído, pero esta vez es aterrador. Si te metes en cómo debían estar ellas, realmente es impresionante, es aterrador, la verdad. Pero se la sitúa en la paranoia. Sí. Sí. Eso, a ver si lo tengo, lo de las papás.
No, no, es verdad, es un Ujú. acto, sí, no estaba muy, espera, me parece que era posterior al... Sí, 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 no, bueno, seguro que se habrán hecho películas. Es posterior a la de Me, pero por ahí, a ver, busqué, Ujú. eh, es el caso de Me, el caso de Me. Claro, por ahí Lacan lo comenta como ejemplo para hablar sobre el pasaje al acto, ¿no? Y el acting out, como decías, Sí, pero él no, trató a Aimé, pero no trató no, no, esto fue el caso de conocía a las través Papán, de la que prensa, ¿no? fue un caso escandaloso, Sí. escandaloso, pero que se habló muchísimo. Los juristas hablaron del caso, los psiquiatras hablaban del caso. Quiero decir, era un Ujú. caso que se movía a estos niveles, porque fue tan brutal, tan, ¿no? que estaba en esta situación de que, ¿no? Que lo tomaban, ¿no? Y lo hablaban. Entre el grupo de los amos y el grupo de las criadas, ¿no? Es decir, que no había comunicación, era un silencio, no había nunca respuesta, no había, ¿no? Quizá por eso solo hubo actos. Sí, 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 No seguramente. había un No había, discurso, ¿no? no había un Entre discurso. ellos un diálogo. Sí, Entonces, no, claro. Mm. sí. Ujú. Y el detonante es Él en lo es real, el apagón y eléctrico. sacar los ojos, no ver, Sí, seguir bueno, que sin no ver, deja ¿no? de ser una castración. Las También. vacantes castraban así, ¿no? Ujú. Sacando los ojos. Sí, sí, Terrible. sí. Y no se iba a decir algo más. Aimé, al final, esta señora salió y volvió a su vida o no, o sea, estuvo encarcelada y luego en Estuvo el centro de salud encarcelada, mental, luego ¿no? pasó a Santán, Sí, donde se sí. encontró con Lacan ¿no? Y estuvo tiempo. Y sabes que no lo sé, lo tendría que mirar Ujú. a ver, Por voy a mirar si en el índice. pudo restablecer algo de su vida, ¿no? Fuera. Y Sí, porque si estuvo tuvo la fortuna de volver al trabajo y ser ascendida, ¿no? seguramente si Que salió podía volver al en trabajo algún porque sitio estaba sí en que el salió, ascenso. ¿no? Sí, pero Una notoriedad no lo he al menos. leído, ¿eh? No lo he leído, a ver. Ujú. Ah, a ver si estoy mirando en el índice de la tesis, ¿eh? Impresionante, perfecta, muy bien. Ujú. Ah, mira, han pedido. A otro nivel, sí, sí, sí. Por eso lo he señalado, porque en el trabajo era una profesional que no tenía fallo ninguno y muy bien considerada y sin dar conflictos, ¿eh? Sí. No sé, no te oirán, Javier. Mm. No, comenta que aquí en la platea, ¿no? En el público que pasa desapercibido, ¿no? Hasta Eh, que no hay justamente el paso al acto, mm. ¿no? A lo mejor es lo que a veces sorprende, ¿no? De esas personas que Coge un han micro. cometido, ¿no? Espera, Algún, no tenemos micro de mano, sí, no cógete sé. uno de estos y lo enchufas. Y hablas desde aquí. Sí, pero allí no sé si te oyen. No, no te oyen, por No, eso allí tampoco no te te ven, oyen. tampoco te ven. Pregúntale dónde está el micro de mano. Bueno, un momento, espera. 33. Y pues mira, un poquito por ahí, ¿eh? Con M, por ahí. Porque era en el 1932, 31, 30, 30. Mm. Repite, Javier, lo que decía, lo que estabas diciendo, porque no lo escucharon.
No lo oyeron. ¿Está funcionando Perdón. ahora? Ah, sí. Sí, se oye. Sí. Ya me acuerdo que decía. Lo del paranoico en el trabajo. Ah, sí, sí, que el paranoico, que por eso el paranoico, como no es un trastorno cognitivo, no es un trastorno intelectual, sino de personalidad y de los afectos, podríamos decir. De los afectos, sí. Entonces pasa desapercibido hasta que delira de manera escandalosa, si queréis, o actúa de una manera pues muy agresiva, muy violenta. Entonces, es aquello que dicen, ay, de repente se volvió loco. No, 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 ya lo estaba, pero no tiene, digamos, manifestaciones en ese sentido, ¿no? No tiene conductas bizarras y extrañas, Sí, como el esquizofrénico, por eso decía Lacan que no es una cuestión de comportamiento ni de conducta en el paranoico, nunca. Esto lo especificaba ya en su tesis, decía, no es una cuestión de comportamiento ni de conducta. Pero efectivamente, a mí me llamaba la atención en el caso de M que en su trabajo fuera una profesional tan bien considerada, que nunca hubo líos ni con compañeros de trabajo ni nada. Y mira que el marido de M trabajaba en la misma compañía ferroviaria que ella. Y ella fue la que ascendía, la que tuvo los ascensos y la que le daban el traslado. Pidió el traslado a la gran ciudad, París, y se lo dieron. Y luego el ascenso en esa oficina de París. Sí, sí. Tenemos una pregunta online. Ana Tenza. Sí. Adelante. Hola Rosa, muchas gracias Hola, por la compañía. Muy interesante. Ya, bueno, es la primera vez que puedo asistir a vuestras reuniones. Lo he intentado algunas veces anteriores, pero al final no me fue posible. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Rosa, de lo que he cogido de tu charla, me ha interesado muchísimo este planteamiento inicial de que recordabas la tesis de Lacan de la constitución paranoica del yo, o sea, de que la génesis de todo yo tiene esta dualidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo has enlazado esto con el hecho de que en el caso de Me, la misma imagen, has dicho, que presenta el ideal es el que despierta amor y odio al mismo tiempo, ¿no? O sea, me ha gustado mucho cómo has subrayado este hecho, ¿no? De que hay allí digamos, una confluencia, ¿no? De un objeto A que no puede constituir, porque por su propia estructura le es imposible constituirlo, ¿no? Y un ideal que es totalmente ambivalente, o sea que al amar tiene que odiar, ¿no? Y que, pues, claro, debe estar forzosamente en la génesis de su escenario psíquico, ¿no? Este inicio. O sea, entonces aquí el trabajo de un terapeuta para poder desbrozar, ¿no? Imagino, ¿no? Como un trabajo de ingeniería terapéutica, de poder desbrozar, apuntalar algo de la posibilidad de una y un odio y un amor, ¿no? O sea, porque recuerdo en este sentido las veces que Lacan ha señalado, cuando Lacan siempre, así en plan de provocación casi, a su escucha, decía que la relación sexual no se puede escribir, decía que si alguna es posible de imaginar su escritura, es en el caso de familiares, o sea, es en el lazo parental, ¿no? Y claro, este sería un caso, ¿no? De lo que incluso cuando en su última etapa ya en toda la teoría de nudos y tal, habla a veces de cómo se pueden sostener unos psicóticos entre sí, ¿eh? O sea, de cómo un psicótico puede ser sustento para otro, para conseguir una cierta estabilidad, ¿no? O sea que, en fin, muy interesante y
en fin, espero poder continuar Hay algo, escuchándoos. ya que decías un analista, hay algo que Lacan ya señala con respecto no solo al paranoico, sino al psicótico también, ¿no? En el caso de psicosis, que lo importante de la labor en el dispositivo del análisis es que el sujeto psicótico pueda dar testimonio de lo que le pasa, de sus experiencias, de sus angustias, de lo que es decir, que lo importante es que uno es el testigo de eso. Ya. El analista es el testigo de ese testimonio, que el dispositivo tiene que facilitar el testimonio del sujeto psicótico, de lo que quiera decir, de su vida, de lo que sea, que hay que estar ahí, ¿no? Que el otro testimonie y uno como testigo de ese testimonio. Me parece que decía algo así. El secretario decía, ¿no, Lacan? El secretario. Eso, el secretario. El secretario del analizado. Nota del testimonio. El secretario. Sí, sí. Sí, exacto. Está bien lo del secretario. Coge el micro. No, que yo eso de El que el testimonio. analista sea el testigo del testimonio, lo asocio con el silencio que reinaba allí en donde las hermanas Papin bueno, terminan con este acting out tan brutal, ¿no? Tan horroroso. Pasaje al acto. Ajá, sí, tan horroroso, sí. No, eso, nada más. Sí, no. está bien la asociación. Justamente está bien, es como el opuesto, ¿no? Porque ese silencio además reinaba entre un grupo y otro. Y Lacan lo que dice que entre ese grupo y otro es como una imagen especular. Por eso dice que en algún momento representan la maldad de las propias hermanas también ellos. Sí, pero en silencio y son vacío. El silencio es también una cosa opaca, Claro. oscura y un vacío. Sí, es la indiferencia que mata, ¿no? Sí, lo que dice es que del lado de los amos estaba la cuestión más de queja, de protesta, de agresión, siempre mal carácter, nunca le estaba, y el silencio y la indiferencia era de ellas. Ellas a eso no respondían nunca, en silencio, las hermanas. Claro. Sí, hay una poesía sobre el silencio que dice que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. Otra asociación. Un silencio sin fin. Sea tu escudo y Vale. al mismo tiempo tu perfecta espada. Tu perfecta espada. Dios mío, hay silencios que matan. Hay silencios que matan. Yo ahora estaba pensando un poco en Aimé y esas ideas persecutorias en cuanto algo estaba hablando sobre su feminidad, ¿no? O sea, es curioso que, bueno, una cosa es que tuviera en cuenta si eran figuras destacadas, como ella, ¿no? Querría ser, ¿no? Ese ideal, ¿no? Pero en cuanto a que fueran figuras femeninas las que eran perseguidoras, creo que algo tiene que, o tengo algo que pensar sobre cómo ella veía su feminidad, ¿no? Y la sexualidad, ¿no? Es decir, Lacan dice solo hay que era una figura masculina, ¿no? Era en cuanto a una congelación del deseo. Ya. Entonces, no hay una elaboración tampoco. No hay erotismo, no hay deseo. Esto lo dice así, es un hielo, es un hielo. Hay, incluso cuando elige el hombre, las palabras del hombre, del marido. Esto lo dice así. Lo que sí hay es todo ese ardor puesto en las perseguidoras o en la persecución. Sí. Pero todo parte de la relación con la hermana mayor, ¿eh?
es el complejo fraterno, Ujú. ¿no? O sea, De odio. como ¿Por la decía, hermana? hay un momento que pasa del odio, como decía Freud, de la rivalidad entre hermanos, del odio, y en un momento determinado al deseo, ¿vale? Así lo planteaba Freud y así lo retoma Lacan como complejo fraterno. Con esa hermana, en esa ambivalencia estaba eso y el deseo. Y el deseo, bueno, el deseo en el sentido del ideal, de ese imaginario, de ser como, ¿no? Sí. Quiero decir que se mantenía en ese nivel, ¿no? No pasaba, no iba más allá, no era un sujeto deseante. Ya. ¿Se oye, no? Sí. ¿No? ¿No? No, a ver, Ahora sí. acércatelo un poquito. Sí, Ay, ahí. voy a comer. No, estaba escuchándote lo de, ya en el momento en que lo dijiste, que el deseo en el paranoico es un deseo congelado. A mí me recuerda haber leído, no sé si del Miller o de Lacan, pero un lacaniano furibundo seguro, que el deseo del psicótico es un deseo muerto. Y es interesante diferenciar deseo muerto que deseo congelado, porque un deseo congelado se puede descongelar en teoría, no sé, si realmente intervenciones psicoanalíticas o terapéuticas, llame como quieras, pueden hacer que el deseo, pues poco a poco se vaya descongelando, ¿no? Me parece que es importante la diferencia entre un deseo muerto y un deseo... Bueno, en Aimé yo diría que cuando, por ejemplo, habla de las ensoñaciones amorosas, por las ensoñaciones de los adolescentes, o lo que en ella tiene que ver con, no tiene que ver con el deseo sexual y el erotismo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con, en todo caso, o sea, no tiene que ver con, porque no tiene que ver con lo fálico y con el goce fálico, ¿vale? Vamos a decirlo así. No hay esa significación fálica. Hay una ensoñación amorosa de ser, de escritora, tal, y todo gira siempre en ese, que es un... Por eso dice un deseo, está bien lo que dices muerto, no está, está ausente, no hay ese deseo, muerto no está. No está ni como cadáver, por lo menos no sé cómo decir. Y también había pensado otra cosa, que no supongo que no tiene nada que ver, pero tú que tú lo has leído y lo has trabajado. El delirio de, de amor, digamos, hacia el príncipe, Sí, de la amor erotomanía, platónico. De amor platónico. de amor Porque... platónico, si la erotomanía que aparece allí clarísimamente, sí. si tiene algo que ver con la víctima de Aimé, o sea, la bailarina, la artista. Si hay algún tipo de relación, como si fuera, es una especulación mía, como si el artista fuera una rival. ¿Fuera? Una rival en su construcción mental, en su delirio, fuera una rival. Yo creo que no tiene directamente, así como el escritor, que me empareja cuando la actriz es la perseguidora, el escritor famoso, académico, ilustre en la sociedad, funcionan los dos juntos para mí, ¿vale? Porque el escritor colabora con la actriz para degradar, ir en contra, agraviar, todo eso respecto a mí, ¿vale? Entonces yo creo que es como ir en una progresión ascendente la de me, que culmina en un amor platónico, eligiendo justamente al protector máximo, que es el único que podría cumplir con su deseo de publicar. Por eso dice Lacan, es el último recurso que le queda, poner en el príncipe su empuje más que su deseo, su empuje, eso que la empuja a querer publicar y que la va
en ese camino de querer publicar, de ese empuje a que la publiquen, es como, no tiene freno, va increciendo, ¿no? Es un protector, pero no sirve para eso. Bueno, quedan nada, escasos minutos para terminar. No sé si alguien quiere añadir algo más. Podemos dar por concluida Sí, la podemos, charla de hoy. podemos dar por concluida, pero Ana, pensaré en lo que has dicho, ¿eh? Ana, pensaré en lo que tú has dicho, relacionándolo además con el último Lacan, ¿no? El de los nudos. Ujú. De acuerdo. Vale. Muy Gracias bien. por tu intervención, ¿vale? Muchas gracias por la Gracias. asistencia. Muy bien. Adiós, buenas Chao. noches. Chao. Adiós. Muchas gracias, noches. Adiós.